La lucha palestina como una causa mundial imprescindible. Compañeras, compañeros, compañeres, hoy nos encontramos en la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, un espacio que históricamente ha sido trinchera de pensamiento crítico y conciencia social, pero también estamos aquí para exigir que las autoridades y estudiantes de la universidad no permanezcan ni un segundo más en silencio e indiferencia como lo ha hecho hasta ahora con su no posicionamiento y movilidad institucional frente al genocidio en Palestina, sobre todo las autoridades. El 13 de septiembre salimos en marcha por Palestina y la universidad nos cerró las puertas del monobloc del mismo atrio, que debería estar abierto a las luchas del pueblo. Ese silencio es complicidad y no lo vamos a permitir más. Hoy, desde estudiantes y docentes que formamos parte de la comunidad universitaria, junto con organizaciones de mujeres feministas, obreras, estudiantiles, diversidades y disidencias sexuales y de género, organizaciones de derechos humanos y activistas independientes, nos pronunciamos para que la universidad retome su rol histórico de unidad con los sectores populares. La causa palestina es nuestra causa, porque no es una guerra, es un genocidio. No es un tema lejano, es un espejo de cómo opera el imperialismo sobre nuestros pueblos. Y aquí, desde la UNSA, desde estos territorios, respondemos con rebeldía e internacionalismo. Por favor, antes de iniciar, vamos a presentar a nuestro panel. Diana Vargas, Wendy Flores y Violeta de Sociología, a quienes les agradecemos la gestión de este espacio y rescatamos su siempre comprometida disposición por colaborar en la organización de acciones en favor de nuestras elementales luchas sociales. Por favor, Estefanía Tapia, integrante de la Sociedad Científica de Sociología y activista feminista. Sucediendo hoy en Palestina es justamente eso, un genocidio. No puede ser que justamente hoy, después de décadas de esto que está sucediendo, recién la ONU ha decidido llamar por su nombre a lo que está sucediendo, que es un genocidio. Este genocidio es parte de un proyecto colonial que busca borrar a un pueblo, su historia, sus sueños y sobre todo su derecho a existir. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros que estamos a miles, millones de kilómetros? Pues todo. Porque no podemos quedarnos de manos cruzadas cuando indiferentes mientras están asesinando a niños, niñas, inocentes, mientras están destruyendo hogares, familias enteras, mientras están matando de hambre de la forma más cobarde a miles, millones de personas, quitándoles su derecho a existir. Porque como pueblos latinoamericanos, además, nosotros sabemos lo que significa la colonización, lo que significa la violencia estructural. Nosotros como pueblos somos pueblos y comunidades que hemos resistido siglos de despojo, de racismo, de explotación, y Palestina hoy día es un espejo de nuestra propia realidad, de nuestra propia historia. No podemos ser indiferentes entonces ante eso. Y aquí entra también nosotros como organizaciones estudiantiles, nosotros como sociedad científica también, que estamos luchando también por esto. Históricamente, la universidad pública además, hemos estado siempre en primera línea de lucha frente a dictaduras, frente a procesos neoliberales, privatizaciones, y este no puede ser la excepción. Tenemos que estar también nosotros organizados frente a esto. Somos y debemos ser además el motor de conciencia crítica, de movilización y solidaridad. Rompamos con el cerco mediático tan importante. No puede ser que los medios de comunicación nacionales no estén hablando, no estén mostrando lo que está sucediendo diariamente en Palestina. Sumémonos también a campañas de boicot académico y cultural contra instituciones que son cómplices del genocidio, que pueden parecernos muy lejanas, que están al otro lado del mundo, pero no, están aquí. También tenemos que exigir a las autoridades universitarias que se pronuncien ante esto, no podemos ser indiferentes. Y por último, estamos en un proceso electoral también, y aquí también está en juego el tema de Palestina. No podemos votar por quienes hacen a la vista gorda, o peor aún, por quienes respaldan y quieren volver a tener relaciones con el Estado genocida de Israel. Todo eso nosotros tenemos que empezar a sumar, a generar conciencia crítica y a movilizarnos. Esa es lo principal que podemos hacer ahora.
La organización no es solo un acto de solidaridad, es un acto de coherencia histórica y hoy más que nunca no podemos ser cómplices de esto que está pasando, de este silencio que está pasando frente a nuestros ojos. Así que muchas gracias a todos y todas por haber venido. Creo que va a ser, bueno, también a nombre obviamente de la Sociedad Científica de Investigadores de Sociología. Estamos muy felices de poder hacer parte de esto, de poder sumar a la lucha y que mejor aún con grandes exponentes que nos van a hablar con mayor profundidad, con mayor conocimiento incluso de causa de esta lucha tan importante de la que tenemos que ser parte. Muchas gracias. Asimismo, queremos brindar la palabra al representante de la comunidad palestina en Bolivia, que no podrá acompañarnos en este espacio, pero quiso saludar la actividad de forma virtual. El doctor Ayman Al-Tamsi, quien es médico forense y vive en Bolivia hace 30 años, nacido en Gabalia, norte Gaza, Palestina. Compañeros y compañeras, les habla el doctor Ayman Al-Tamsi, el presidente de la comunidad palestina en Bolivia. Hoy me toca grabarles estas palabras. Por fuerza mayor no pude estar con ustedes, pero siempre mi corazón y mis palabras, mi intención, estar acompañándoles en estos actos, en sus actividades. Hoy nos encontramos casi 2 años del genocidio que está sucediendo en Gaza, donde ha llevado más de 64.000 vidas inocentes, la mayoría son niños, mujeres y ancianos, y más de 160.000 heridos, y decenas de miles de personas desaparecidas debajo de los escombros. Más del 90% de la infraestructura en Gaza está destruida. Y vemos hoy en día cómo Israel está bombardeando, eliminando a la población de Palestina, en especial en Gaza, con las miles de toneladas de explosivos, lanzando sobre las casas, los hospitales, universidades, iglesias, mezquitas. No han dejado ningún lugar sin destruirlo. El gobierno sionista de Israel, encabezado por Netanyahu, que quiere expulsar y exterminar a 2.300.000 habitantes de Gaza, está realizando la limpieza étnica en el territorio de Gaza por sus intereses políticos y intereses económicos para robar los recursos naturales del pueblo palestino, apoyado por el imperio norteamericano encabezado por el Trump. Realmente estamos en el siglo XXI, pero nunca hemos visto un genocidio en vivo mostrado por los medios de comunicación, medios sociales, cómo están masacrando, cómo están matando a los niños y a los ancianos y mujeres. Hoy, justamente que les estoy hablando ahorita, hace 5 minutos han bombardeado un hospital en Gaza, el hospital de los niños que se llama Randisi, y están obligando a la gente para que puedan supuestamente, entre comillas, trasladarse al sur de Gaza, donde la gente que realmente ya no tiene los medios mínimos de vida. Hoy vemos cómo está Israel y su gobierno sionista apoderando sobre el derecho internacional. Hoy en día no existe derechos internacionales. Hemos visto hace pocos días cómo las Naciones Unidas, más de 140 países han declarado y han reconocido a Palestina, pero solo en pantallas y en papeles. Pero lo que le falta al pueblo palestino, que haya un alto al fuego y que entren las ayudas internacionales para que puedan tener los medios mínimos para que puedan sobrevivir. Hace meses han provocado una hambruna Israel contra el pueblo palestino en Gaza, donde ha llevado cientos de vidas y lo sigue llevando, y la mayoría de ellos son niños. ¿Dónde está el derecho humano? ¿Dónde está el derecho de esos 2 millones de
300.000 habitantes de palestinos, o aquellas personas no tienen derecho, o son de otro planeta, o tienen sangre diferente a los seres humanos del resto del planeta. Hoy realmente nuestros corazones están rompiéndose por ver a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos como están muriendo, como están asesinados por el ejército sionista de Israel, apoyado por Estados Unidos y muchos países de Europa. Pero vemos el movimiento a nivel internacional en todos los países, en especial en Latinoamérica o en Europa también, el apoyo incondicional para la causa palestina, esta causa digna, esta causa humana. Y hemos visto hace pocos días atrás cómo ha salido la flotilla al Sumut, y casi más de 44 países han participado, y esperamos que lleguen a salvo a las orillas de Gaza para que puedan llevar y entregar la ayuda humanitaria a través del mar a la población de Gaza. Le agradecemos mucho, sinceramente, de todo corazón, a todas las organizaciones aquí en Bolivia que apoyan y solidarizan, y a todas las personas que apoyan a la causa justa de Palestina, que ya está llegando casi a más de 78 años de sufrimiento, de derramamiento de sangre. Muchas gracias, compañeros, por estas actividades que realizan para que la gente se informe de la verdad que está sucediendo en Palestina y propagan y siguen propagando esta información correcta y verdadera sobre lo que sucede en Palestina, porque las voces de los periodistas le están apagando de matarlos, asesinarlos. Han asesinado más de 250 periodistas en Gaza para que no puedan hacer llegar al mundo entero lo que está sucediendo en vivo en Gaza. Muchas gracias, compañeros, por este apoyo y solidaridad del pueblo boliviano y del gobierno boliviano también, y de todas las organizaciones sociales que siempre nos han apoyado y nos han acompañado en nuestras actividades, protestas y marchas. Muchas gracias. Un abrazo fuerte y con mucho cariño. Muchas gracias. A continuación vamos a dar paso a la ronda de preguntas a las panelistas, y para eso las quiero presentar. Maya Hirsch, quien es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, integrante de Judíos contra el Genocidio y el Apartheid en Argentina, que nos estará acompañando vía Meet. También Zdenka Saavedra, escucharemos a Zdenka, escritora, activista y corresponsal de Hispan TV. Gracias por estar acá. Diana Vargas también nos acompaña esta noche, quien es activista del feminismo comunitario antipatriarcal. Gracias. Wendy Flores es feminista integrante de la Coordinadora de Solidaridad por Palestina de La Paz, militante de la UIT, sí. Y Violeta Tamayo es militante de la agrupación feminista Pan y Rosas, parte de la LORSI y corresponsal de La Izquierda Diario en Bolivia. Por favor, un aplauso para todas nuestras panelistas. ¿Qué importancia tiene la lucha del pueblo palestino para los pueblos oprimidos del conjunto del mundo en medio de la actual coyuntura? Tiene la palabra la panelista Maya. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Espero que me estén viendo y escuchando bien. Para mí es un orgullo. Me pone muy contenta la invitación, realmente, que me hicieron de poder participar desde Argentina y bueno, y superando algunos problemas técnicos, estamos tratando de estar ahí, y la verdad que el espíritu de poder romper las fronteras para hablar de una causa tan importante me parece central. Como me han presentado, yo soy Maya Hirsch, soy abogada de un organismo de derechos humanos acá en Argentina, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el CEPROD, fundado, entre otras referentes, por Miriam Bregman, reconocida luchadora por los derechos humanos acá en el país, y referente también del PTS en el Frente de Izquierda, diputada a todo cumplido. Nosotros también es un orgullo ser parte también de la defensa de los derechos humanos como los concebimos, ¿no?, a lo largo de todo el mundo, porque la clase obrera es única y sin fronteras, como decimos en todos lados, y la lucha de los pueblos oprimidos también, así que eso nos hermana. A su vez, también soy parte de la organización de Judíos contra el Genocidio y el Apartheid,
la hemos fundado en Argentina, justamente en función de los sionistas de Israel, y a su vez hemos sacado recientemente una declaración junto a nuestros compañeros y compañeras judíos de otros países, que es la declaración de la fracción trotskista de la Puerta Internacional, donde hemos intentado condensar parte de nuestros posicionamientos y sobre todo dejar en claro que el Estado de Israel no va a cometer un genocidio en nuestro nombre. Esto quizás es una introducción, pero bueno, me parece importante por la invitación que me han hecho, por lo menos quizás allí se conozcan un poquito más las panelistas y los invitados. Yo quería también que sepan quién soy, y en función de la primera pregunta disparadora, creo que lo primero que tenemos que decir, por la importancia que tiene la lucha del pueblo palestino, concentra quizás de la manera más dramática las formas más brutales de opresión capitalista, colonial e imperialista del siglo XXI. Recién escuchaba a quienes me antecedieron en la palabra, compañeros de la universidad, y un referente también de la lucha palestina allí, y justamente daban cuenta en números de la brutalidad que estamos viviendo y que está siendo transmitida de manera directa como ningún otro genocidio en la historia. Y creo que, bueno, justamente lo que muestra es que el Estado de Israel, sostenido por Estados Unidos y las potencias también europeas, que ahora están intentando quizás algunas reacomodarse, pero que son parte, como bien decía, de no pasar algunos papeles, ¿no?, o comunicados oficiales. Disculpen, se me cortó ahí. Bueno, decía que justamente este carácter, digamos, de avanzada imperialista en Medio Oriente, lo que muestra es una ofensiva genocida, digamos, que muestra a las claras lo que implica, ¿no?, este sistema capitalista y a lo que puede llegar, ¿no?, y la complicidad de los gobiernos que de lado ajustan el crimen en sus propios países, mientras financian con ese dinero también de las distintas poblaciones del mundo en las guerras y las masacres fuera, ¿no?, de sus países, como es el caso del Estado de Israel y del apoyo que recibe con distintas empresas radicadas en distintas potencias del mundo. Decía entonces que la resistencia palestina, para nosotros, desde nuestra educación, tiene un valor universal y permite desenmascarar el verdadero rostro del imperialismo, y cuestiona también un mito, que es que el sionismo es sinónimo del pueblo judío. Esto quiero dejarlo muy en claro porque justamente me parece una buena oportunidad para discutir que es una gran oportunidad para unir millones de oprimidos contra un enemigo común, y dejar muy vivo esto también desde acá, desde un país en donde el gobierno de Milei justamente es uno de los pocos aliados mandatarios que aún le prestan un apoyo incondicional a Netanyahu, donde también se persigue y se judicializa y se criminaliza a los distintos referentes que hacen su voz contra el genocidio, como ha pasado con diputados y referentes de otros partidos que forman parte del Frente de Izquierda, como Alina Biasi, como también, y recientemente contra un compañero docente que se pro-palestina, y justamente repudiando el genocidio, y a quien ahora lo están intentando perseguir con sumarios administrativos. Entonces, creo que justamente es importante dejar en claro que antisionismo no es antisemitismo, y que en la historia han levantado justamente todas las persecuciones antisemitas han sido reaccionarios y de derecha, como lo muestra la propia historia, con lo que fue la Shoah, las distintas persecuciones también al pueblo judío, y en Argentina y en otros países también con las dictaduras militares que se jactaban también de perseguir específicamente y especialmente a los judíos. Entonces, esta es otra bandera que queremos levantar bien en alto, y así como levantamos también orgullosamente a aquellos militantes que hicieron el levantamiento del gueto de Varsovia durante la Shoah, cuando estaban a punto de ser llevados a los campos de concentración,
para nosotros es un ejemplo de los pueblos que luchaban contra el nazismo. Hoy Gaza es un símbolo de resistencia para quienes enfrentamos la opresión en cualquier rincón del planeta. Sabemos que el objetivo de Israel es ocupar por completo el territorio, como lo están haciendo también ahora, como están intentando avanzar por vía terrestre, con una faceta nueva sobre Ciudad de Gaza, expulsando aún más a la población hacia el sur. Como bien mencionaban antes, esta política de ocupación que lo que implica es condenar a la población palestinos y palestinas como de refugiados, que además también son bombardeados. Jordania, los colonos, con la colaboración del ejército de Israel, queman casas, queman los viñedos de campesinos palestinos y los asesinan. Es por esto que nuestro nombre es contrario y jurar al Estado sionista de Israel. Y decía entonces que esta política de limpieza étnica, que, bueno, intentaré rever entonces, que llevamos a cabo hace décadas, ha tomado otras magnitudes recientemente, después del 8 de octubre del 2023, pero no quiero quedarme solamente en esta parte, digamos, sino también en la gran resistencia, gran movimiento que se está mostrando a lo largo y ancho de todo el mundo, que justamente es un movimiento que retoma las mejores tradiciones internacionalistas y anticapitalistas y que muestra y ha llevado a Israel al mayor punto de prestigio histórico, ¿está bien?, en donde permite justo mostrar que lo que están haciendo no es el nombre de ningún pueblo, sino que es literalmente un genocidio. Hoy nos sentimos muy orgullosos también de ser parte justamente de aquellos compañeros que han participado de la Marcha Global por Gaza, con compañeros como Lucas, como Patricio, el Curro también de Argentina, como Bruno, que ahora está también participando, pero también nos sentimos hermanados con todos esos jóvenes que toman las calles en movilizaciones enormes a lo largo del mundo, que han tomado universidades en Estados Unidos, que han logrado en España, en todo español, obligarlos, ¿no?, a pronunciarse también, y de aquellos trabajadores y trabajadoras como esta entidad y la clase obrera, con los portuarios también que lo han hecho en Chile, que lo han hecho en Marruecos, en distintos países del mundo y que creo que nos marcan un camino. Así que bueno, yo lo que quería transmitir también es que nuestra corriente se apoya en esta larga tradición de un judaísmo internacionalista que nos hermana con todos los pueblos oprimidos. Y hoy este es el motivo por el que estamos denunciando el genocidio y por el que estamos también combatiendo al Estado sionista de Israel. Muchas gracias. Pasamos con la pregunta, Diana, por favor. Tienen 10 minutos, cada panelista de 8 a 10 minutos, y para que vayan finalizando se les va a pasar un papelito 2 minutos antes para que vayan cerrando la pregunta, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todos que se han dado aquí, se han autoconvocado para escucharnos y para hacer un debate también sobre este tema que es importante en el mundo. Yo soy Diana Vargas, soy parte del feminismo comunitario antipatriarcal. Quisiera poner un poco el contexto, ¿no?, de la pregunta, de la importancia de la lucha del pueblo palestino. Y es que son décadas de genocidio en Palestina, con el silencio y la complicidad de los estados, de varios estados, incluidos el de Israel, ¿no?, que es el que está matando, que es el que tiene el poder, ¿no? Y Palestina es el no poder. Es el pueblo masacrado por el sionismo, por el Estado de Israel. El genocidio se ha intensificado además en este último año y eso ha mostrado la dimensión de la impunidad en el mundo, la manipulación de las redes, de la información, porque han matado a guaguas que ha sido televisado, han matado a periodistas y han podido tergiversar esa información, justificar ese genocidio. Han demostrado además esta profundización del genocidio que hay vidas que valen, no hay un desprecio por la vida, hay vidas que valen más que otras. Además que las redes económicas sionistas en todos los estados y transnacionales es más fuerte, como lo decía la compañera de Argentina, ¿no?, que además Milei lo ha dicho abiertamente.
la dimensión internacional de la complicidad, lo inútil que son los organismos internacionales para los pueblos, lo funcionales que son al poder económico. El genocidio ha mostrado la situación de parálisis, individualismo, indiferencia en el mundo. Además, que ha mostrado cómo el poder reacciona criminalizando cualquier grito, movilización o denuncia que haya en nombre de Palestina. Para eso los estados sí sirven. Para eso la policía y demás sí sirve. Para eso los organismos internacionales también sirven, porque no han dicho nada sobre quienes se han pronunciado, han salido en movilizaciones y los han detenido o los han criminalizado. Y no ha sido una deshumanización, sino una prueba de que hay unos más humanos que otros, de que hay vidas que valen más que otras, de que el capital, el dinero, la plata, ¿no?, vale más en todo este orden de la política y el poder patriarcal. El genocidio en Palestina y la humanidad y la impunidad de Israel muestra la inutilidad de los estados y toda la estructura de llamado de derechos humanos y los organismos internacionales. No han hecho nada porque los estados no le sirven a los pueblos, no le sirve al pueblo de Palestina, como tampoco nos sirve a nosotros como pueblo. Es ahí donde nos hemos encontrado como pueblos, porque hemos denunciado, como decía la compañera al principio, un genocidio de hace 500 años que parece de manual. Están matando a las guaguas, a las mujeres, están robando el territorio, porque lo que quieren es exterminar, quieren borrar la memoria de quienes queden vivos, de quienes queden vivas. El carácter patriarcal, colonial, extractivista de este genocidio es lo que nos ha unido a Palestina, es la importancia para nosotras de unirnos, la capacidad de que aún hay gente que se duele de lo que está pasando, porque en muchas marchas, como habrán escuchado aquí, dicen, pero están a miles de kilómetros. Pero esos miles de kilómetros no nos van a quitar el dolor, porque esos miles de kilómetros no van a quitarnos la capacidad de dolernos de que maten a las guaguas, de que maten a las mujeres, de que quieran exterminar todo un pueblo y los estados, los organismos y todo el mundo quieran silenciarnos. Pero así como el genocidio en el último año nos ha mostrado la crisis de la institucionalidad, de la profundización del sistema, de este sistema, también nos ha mostrado que luchar sirve. Nos ha mostrado la fuerza del pueblo, la resistencia del pueblo, y nos ha traído la fuerza del pueblo palestino para seguir luchando en todo el mundo. Porque esa fuerza ha hecho que sindicatos se hayan manifestado en muchos países, amenazando con cerrar puertos si atacaban la flotilla. Gente que ha decidido salir a las calles y caminar a pesar de que Egipto cierre las calles, ha decidido poner el cuerpo para ir hasta Palestina. Y eso es lo que nos hace importante la lucha de Palestina, porque siguen resistiendo y nosotros seguiremos resistiendo con ellas, con ellos. Buenas noches, tengan todos ustedes, encantadísima de estar aquí, un agradecimiento rotundo a los organizadores y por la invitación que se me hizo para formar parte de este panel, ¿no? Y gracias también a la carrera de Sociología que ha aceptado, más bien, la realización de este conversatorio. Bien, lo que está pasando en Palestina es la continuación de más de 77 años de una Nakba, en árabe, catástrofe continua. Cuando en 1948 Naciones Unidas ha ayudado a la creación del Estado de Israel, desde ese día hasta hoy, el pueblo palestino, la franja de Gaza, está resistiendo el colonialismo, el apartheid, la limpieza étnica, el genocidio, los crímenes de guerra
y de lesa humanidad que el pueblo palestino viene resistiendo. No nos vamos a olvidar que son décadas de esta resistencia. En 1982, Sabra, la masacre del Líbano de Sabra el Shatila. Aquí tenemos un excombatiente, Gonzalo Alfaro Esquit, quien es mi tío, aquí está con la bandera. Él ha sido excombatiente de Al-Fatah y a él he estado desde muy niña. Yo he visto la resistencia y la lucha en mi familia del pueblo palestino. He podido comprobar cicatrices que no las entendía. Él ha perdido un pulmón en la lucha, porque él tenía creo que 22 años y yo era muy niña, pero yo veía las cicatrices y no comprendía. Pero después he podido comprender lo que atraviesa el pueblo palestino. En 2009, no nos vamos a olvidar de la operación Plomo Fundido, cuando había una masacre de más de 1.000 palestinos y palestinas. Un genocidio también. No tenían agua, no tenían alimento, luz. Y ahí no nos vamos a olvidar que el gobierno boliviano rompió relaciones por primera vez después de 59 años. ¿Saben quién estaba? Estaba Evo Morales. No soy para nada vista, pero sí, en mi libro, Palestina entre piedras y misiles, ahí señalo que después de 59 años, una investigación que he realizado, porque en 59 años estaba relacionado Israel con Bolivia. Han podido ingresar empresas transnacionales, empresas tecnológicas que se encuentran ahora aquí, son israelíes. Y en ese año Evo Morales Ayma rompió relaciones. El 2014, él también, Margen Protector, la operación Margen Protector, que también ha sido una masacre, miles de palestinos asesinados. Ahí Evo Morales llamó al Estado de Israel terrorista y quitó las visas a los israelíes. Desde esos años de lucha, vemos el 7 de octubre del 2023, cuando el movimiento de resistencia palestina Hamas, Herekat al-Muqawamat al-Islamiyya, se ha levantado por tantos años de lucha, al cual lo llaman terrorista, los medios hegemónicos. Se ha levantado para decir basta, basta de tanto ataque, de tanta masacre. Y ahí el presidente Luis Arce Catacora también rompió lazos. Entonces, ahora tenemos que mantener esa firmeza de lucha y de resistencia, porque se viene una nueva oleada. No sabemos que entre un fascismo neoliberal con una derecha recalcitrante, ultraderecha. Entonces, ahí hay que ver y estar seguros para mantener nuestra firmeza. Hoy, Gaza se ha convertido en un modelo, en un símbolo, ejemplo de resistencia ante el mundo entero, porque viene soportando el hambre extrema. ¿Por qué? Porque Israel, lo que ha hecho el régimen israelí es bloquear 6.000 camiones de ayuda humanitaria. Desde esta época ya son más de 7 meses que lleva hambre extrema. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que cada hora muere un niño, si no es por los bombardeos, es por la desnutrición infantil, por el hambre y las enfermedades que se encuentran. Entonces, las tiendas donde viven, las tiendas de campaña, como se llaman los chadores en Asia Occidental, también no sirve de refugio porque hay frío. Si no es frío, también están soportando el clima, no hay medicamentos. Entonces, todo esto ha encrudecido. ¿Por qué? Porque en la actualidad con los Carlos, la operación Carlos de Gedeón 1, Carlos de Gedeón 2, que es la entrada por tierra del régimen israelí, del ejército del régimen israelí, lo que ha ocasionado ahora es el derrumbe. Ahora ya están cometiendo las demoliciones en vivo y directo de casas, de
todo lo que es hoteles, todo lo que es toda infraestructura. Entonces ya vemos un páramo de escombros. Y lo que está ocasionando también es la muerte, ¿no? Desde el 7 de octubre del 2023, que ya van a ser 2 años de este encrudecimiento, la muerte de más de 65.000 palestinos, más de la mitad mujeres y niños, pero hay que ver cuántos se encuentran en los escombros. Entonces, mientras los organismos internacionales no hacen absolutamente nada para parar la impunidad del régimen sionista israelí, y además porque Israel lo que hace es sabotear todo plan de cese al fuego, porque no nos vamos a olvidar que el 9 de septiembre, cuando se llevaba a cabo la reunión de cese al fuego en Doha, en Qatar, ha bombardeado y ha habido 6 civiles muertos. Entonces aquí está muy claro, porque el proceso de paz no va a ser el fin de Netanyahu, sino la desaparición del pueblo de Palestina. Y esto es un plan estratégico que es en 1896, el manual del Estado judío de Theodor Herzl, el padre del sionismo, el supremacista judío, ese proyecto del gran Israel de querer acaparar todo, ya se encontraba en 1896 en ese texto, y ahí se hablaba de querer acaparar el plan Andinia. Primero era Sudán, después era tomar toda Gaza, y ahora lo que se está haciendo es la entrada hacia la tierra de Argentina, hacia Chile, y aquí también en Bolivia, porque los soldados israelíes también están ingresando poco a poco a América Latina. Entonces, lo que se está haciendo es el negocio. En la actualidad he publicado en La Razón ayer un artículo donde lo he titulado Gaza, el gran negocio millonario, porque en Gaza se encuentra petróleo, se encuentra gas. Entonces es un negocio millonario porque se está subastando a Gaza en $100.000 millones. Trump lo ha dicho Netanyahu. Entonces ese negocio se está llevando a cabo mientras se está cometiendo la aniquilación del pueblo palestino. Entonces también como periodista quiero denunciar la muerte de 270 periodistas, mis colegas. Ahora, Judá Hegazi, que es mi colega que se encuentra en la Franja de Gaza, ella es la única periodista de habla español, de habla hispana, y ella se ha despedido ayer y manifiesta que teme por su vida, porque no pueden matar la verdad, no pueden seguir aniquilando, no pueden dejar de documentar lo que está pasando, porque Gaza en este mismo momento es el genocidio. El mundo ha presenciado muchos genocidios, pero nunca como este, en vivo y en directo. Entonces yo denuncio a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, al Sindicato de la Prensa de Bolivia, que hasta ahora no se ha levantado y no ha hecho absolutamente nada por denunciar el asesinato de periodistas. Como una persona que ha estado viviendo 15 años en Asia Occidental, también he tenido la suerte de estar con mis hermanas palestinas, con mis hermanas yemeníes, y ahí veo la resistencia del eje de la resistencia, y por eso alzo la voz. Muchas gracias. Gracias. Igual, por favor, para las panelistas son 10 minutos. No nos vamos a extender mucho para las siguientes preguntas. Buenas noches a todos, a todas, a todes. Agradezco el espacio que nos dan los compañeros de la LORSI para poder estar acá de Pan Rosas en un conversatorio importante, ¿no? Y agradezco también a cada uno de ustedes que están acá, que se interesan por la causa palestina y por la lucha del pueblo palestino. En relación a la primera pregunta, nosotros creemos que la lucha del pueblo palestino es el epicentro de la lucha de clases a nivel mundial en este momento. Es la lucha de los pueblos oprimidos del mundo.
es la lucha de la acumulación del capital versus la vida misma. Podemos ver que en muchos lugares del mundo la bandera palestina está siendo tomada como un símbolo de resistencia frente al capitalismo, frente al imperialismo depredador. Y es por eso también que en muchos lugares también se reprimen las protestas por Palestina. Y esto no es casualidad. Los grandes empresarios, los grandes gobiernos, las potencias ya han tomado su lado en esta lucha. Se han puesto, al igual que los medios de comunicación hegemónica, se han puesto del lado del sionismo, del lado del imperialismo, del lado de la muerte. Y son miles de luchadores obreros. El pueblo obrero mismo, el pueblo trabajador, se ha puesto del lado de Palestina. Es por eso que manejan la bandera palestina como un símbolo de resistencia. Pero ¿por qué hay esta lucha? ¿Y por qué es importante esta lucha también para los pueblos que están siendo oprimidos por el imperialismo, por el capitalismo en estos días? Resulta que la concentración, que existe un poder económico muy grande que está concentrado en manos de capitalistas, en manos del capital monopolista. Y esto provoca que existan peleas internas o peleas y alianzas también entre imperialismos, ¿no? Y estas peleas también provocan, estas alianzas también provocan que existan, que se produzcan las condiciones de opresión hacia los pueblos que están siendo colonizados. Porque para que existan grandes ciudades, para que existan grandes empresas, para que existan personas con grandes capitales, tiene que haber también pueblos que sean oprimidos. Tiene que existir el Congo, tiene que existir Haití, tiene que existir países como Bolivia misma, que está siendo depredada, que está siendo usurpada por el extractivismo depredador, ¿no? Y pensamos que todo esto está lejos, ¿no? Que no nos atinge. El imperialismo, el colonialismo está también presente de distintas maneras en nuestro país. Las próximas elecciones están definiendo muchas cosas, pero básicamente no están definiendo el futuro de nuestros recursos naturales. Ya sabemos que esos recursos naturales van a ser explotados por grandes transnacionales que están al servicio del imperialismo. Ya lo ha dicho Tuto Quior, en cuanto al día siguiente que si sale ganador va a restablecer relaciones con Israel, va a restablecer relaciones con Estados Unidos, que en realidad nunca se han perdido del todo. Me acojo a las palabras de un investigador a que realmente admiro mucho, Stasiak Saplisky, que nos dice que con palabras muy claras, gane quien gane las próximas elecciones, el gran ganador es el extractivismo. Ahora bien, el capitalismo de ahora está dominado por monopolios transnacionales que controlan los recursos naturales, ¿no? Y también controlan los mercados a nivel mundial y están implantando un hegemonismo. Esta hegemonía recae sobre todo en el imperialismo de Estados Unidos. Pero no es un imperialismo, no es una hegemonía constante y fuerte y duradera. El imperialismo, como sabemos, ha tenido constantes crisis a nivel histórico. Son crisis cíclicas, podríamos decirlo, ¿no? Hemos tenido crisis de 1893, la gran crisis de la Gran Depresión en 1929, en 1982 una nueva crisis, en 2008 la gran crisis inmobiliaria que muchos de nosotros también hemos podido presenciar, en 2011 la denominada crisis de los techos, de los techos de deuda actual, y después del 2011 la crisis del COVID de 2020. Como podemos ver, estas crisis cíclicas son cada vez en tiempos y en periodos más cortos, ¿no? Entonces, si bien el imperialismo está con estas crisis continuas, no significa que se vaya a caer de la noche a la mañana o que su caída esté a la vuelta de la esquina. No, es que el imperialismo todavía tiene muchas armas, y una de sus armas precisamente es provocar guerras y ahora provocar genocidios. Y eso es lo que está haciendo actualmente en Palestina, porque tenemos que entender que Israel no es un Estado y no lo vamos a reconocer como un Estado. Israel es un enclave sionista, es un enclave estadounidense en Medio Oriente. Y esto ha sido bien claro John Biden en 1986, cuando en una reunión del Congreso que se estaba tratando el tema de la venta de armas en Medio Oriente, lo dice textualmente: si Israel no existiera, Estados Unidos tendría que inventarlo, porque Israel es la mejor inversión que tenemos para mantener nuestros intereses en Medio Oriente. Entonces, a Estados Unidos no le interesa, prácticamente, no le interesa que para mantener esa hegemonía tenga que asesinar actualmente a más de 63.000 palestinos. Y pero esto solo es un número que no refleja realmente lo que está pasando ya
porque hay muchos bombardeos y producto de los bombardeos hay mucha gente que ha quedado debajo de los escombros cuyos cuerpos no han podido ser rescatados. Hay mucha gente, familias enteras que simplemente han desaparecido por los bombardeos, sus cuerpos jamás han podido ser hallados. Hay investigaciones que indican la espeluznante cifra que asciende a alrededor de 200.000 personas que han podido perder la vida en Palestina. Y eso al gobierno no le interesa. Justo ahora, mientras estamos sentados aquí, están bombardeando Palestina. Hay niños que están muriendo, hay gente que está sufriendo, y eso no le interesa al imperialismo, no le interesa a Estados Unidos. Así como no le interesa lo que está pasando en Haití, así como no le interesan los más de 40.000 niños en el Congo que están sufriendo condiciones de trabajo realmente terribles, desde los 7 años están trabajando, y eso a Estados Unidos no le interesa. Lo único que le interesa es seguir manteniendo enclaves, seguir explotando los recursos económicos que tiene. Entonces, por eso decimos que la lucha del pueblo palestino es una lucha de los pueblos oprimidos. ¿Qué va a pasar si Estados Unidos, si Israel logra entrar a Palestina, logra cometer este genocidio que está actualmente planificando, no ni siquiera planificando, que está llevando a cabo? ¿Qué va a pasar si tiene éxito en expulsar, en exterminar a los palestinos? Tranquilamente de ahí va a poder entrar a Oriente Medio, va a poder conquistar, va a poder invadir otros países, va a poder invadir el Líbano, va a poder invadir Irán, va a poder invadir Irak, va a poder invadir Yemen, Siria. Y de ahí tranquilamente y bien fortalecido va a poder seguir cometiendo sus atrocidades imperialistas en otros países. Va a poder entrar tranquilamente a Bolivia, porque el sionismo no está lejos. El sionismo está en Bolivia, está operando en Bolivia con transnacionales, está operando en Bolivia con agroindustrias. Hay empresas como la Mecorot que está en Argentina, nos está tocando la puerta en Argentina. Y esta empresa, la Mecorot, es una empresa de agua potable sionista, que además tiene graves denuncias porque es la responsable de privar de agua, de privar de este alimento vital a familias palestinas. Y aquí están queriendo operar tranquilamente. Con el próximo gobierno van a poder saltar a Bolivia. Ya hay empresas sionistas que están operando, como hemos dicho. Entonces, el imperialismo va a extenderse. Pero ¿qué va a pasar si Palestina sigue resistiendo, si se logra la victoria en Palestina? Eso va a ser un hecho sumamente importante, va a ser una demostración de que la unidad del pueblo trabajador puede hacer frente al monstruo que es el imperialismo, que podemos hacer frente a las otras intervenciones que se están haciendo, vamos a poder seguir luchando. Entonces, por eso es importante para los pueblos oprimidos esta lucha que se está dando en Palestina, y por eso no podemos ser cómplices callados de todo este horror que está pasando. Gracias. Bien, primero quiero agradecer a las compañeras por formar parte de este panel, tanto la Diana como la Zdenka, la Cuyen y pues a la PAO y a las compañeras de la sociedad científica por haber abierto el espacio, porque además la universidad le ha dado la espalda a la causa palestina, y creo que es muy importante que las compañeras que están acá ocupando este espacio reivindiquen la universidad como espacio de lucha, como lo que tiene que ser, ¿no? Y además porque hablar de Gaza hoy, compañeras y compañeros, no es algo ajeno a nuestra realidad, sino absolutamente todo lo contrario. Gaza es precisamente el extremo de un espejo de la realidad de los pueblos oprimidos a nivel global, y una muestra de cómo opera y operó el imperialismo históricamente, también contra todas nosotras y nosotros. Palestina condensa, compañeras y compañeros, sin igual las múltiples formas de opresión colonial, racista, patriarcal, y quizá es la expresión más clara en este momento de la historia de lo que es la descomposición capitalista bajo una estrategia de imperialismo global. Y quiero explicar un poco por qué. Yo no me canso de explicar o de decir que a veces cuando hablamos, ¿no?, de violencia imperialista parece que hablamos de algo abstracto. Pero en realidad lo que está pasando con el genocidio en Palestina expresa a cabalidad qué es pues esto que le decimos violencia imperialista. Son más de 70.000 personas asesinadas hasta el día de hoy. Las cifras oscilan entre las que ya han dado las compañeras, pero ya se habla de más de 70.000 personas según ciertos informes de la ONU, de las cuales el 70% serían niñas, mujeres, niños y ancianos. Esta mañana una compañera mandaba un informe también, ¿no?, de grupos de científicos y académicos señalando que deberíamos hablar de 680.000 personas asesinadas en Gaza.
por la cantidad de gente que en este momento se encuentra bajo los escombros. Se ha destruido más del 90% de la infraestructura de Gaza, incluyendo hospitales, guarderías, centros educativos, comedores de ayuda humanitaria. Y como han dicho las compañeras, son más de 270 las periodistas que se han asesinado, los periodistas que se han asesinado, entre ellos todo el staff, por ejemplo, de la cadena Al Jazeera. Se está bloqueando el ingreso de ayuda humanitaria desde marzo del 2025. La gente en Palestina no tiene que comer. Y además estamos hablando, como lo ha dicho la Cuyen, que en este preciso momento, bajo el mismo cielo nuestro, mientras estamos acá, Israel está ingresando en territorio palestino para ocupar toda la franja de Gaza. Entonces, cuando decimos violencia imperialista y colonial sionista, no estamos hablando de una abstracción, estamos hablando de cada día de muerte, de destrucción en Gaza, como un espejo de lo que ocurre, pero también de lo que puede ocurrir con los pueblos más oprimidos, cuya vida no vale nada para las potencias que en este momento están financiando esta catástrofe. Pero es importante recordar, compañeras y compañeros, un poco de lo que decían las compañeras, que esto no ha iniciado el 7 de octubre del 2023. Cada año, el Estado de Israel viene asesinando a cientos de palestinas y palestinos desde hace 77 años atrás. Palestina antes ha sido un territorio en el que han convivido armónicamente árabes y judíos. De hecho, hay un montón de experiencias históricas fuertes y conmovedoras donde judíos y árabes marxistas se han enfrentado incluso al capital sionista y a sus burguesías locales y a las burguesías imperialistas. En 1948, como lo ha explicado un poco la Zdenka, el imperialismo inglés y norteamericano, con el aval de la ONU, han edificado sobre territorio palestino el Estado artificial de Israel, dándole al sionismo el poder material para ocupar Palestina de forma ilegal, ilegítima e incluso contra el derecho internacional burgués. Y cabe recalcar que además esta fundación, compañeras y compañeros, ha contado con el reconocimiento del estalinismo como uno de los primeros en respaldar a Israel contra todo principio socialista revolucionario. Es imprescindible que esto quede claro, compañeras y compañeros, porque sin el apoyo del imperialismo jamás hubiera existido sionismo ni el genocidio actual en curso. De hecho, hasta el día de hoy Estados Unidos vota todos los años un presupuesto especial para financiar al Estado de Israel. Y el ente sionista, como lo ha dicho la Cuyen, es nada más que un enclave imperialista en Medio Oriente para que las potencias, tanto estadounidenses como europeas, puedan tener el control geopolítico de la región y usurpar sus recursos naturales. La excusa de esto, ¿qué ha sido? La supuesta reparación a los judíos por el holocausto nazi. Pero irónicamente se ha construido un Estado, como lo decía nuestra compañera Maya, de judíos contra el genocidio y el apartheid, un Estado que oprime no solo a árabes, compañeras y compañeros, el Estado de Israel también oprime a judíos antisionistas. De hecho, les están sacando la mugre cada vez que salen en movilizaciones ellos mismos contra el genocidio. Y hoy vemos cómo el sionismo aplica sobre Palestina los mismos métodos que han aplicado los nazis sobre el pueblo judío. Y también decimos claramente, nos sumamos a la voz de nuestra compañera Maya, antisionismo no es antisemitismo. Y se ha caído esa narrativa del Estado de Israel. Compañeras y compañeros, la lucha del pueblo palestino encarna un enemigo en común. Es una lucha que simboliza la lucha de todos los pueblos oprimidos y explotados contra la violencia que nos recuerda también a nuestra propia historia y a nuestros propios territorios. Es la misma violencia que hemos sufrido con la ocupación colonial y el exterminio de los pueblos indígenas en el Abya Yala. Es la misma violencia que se ha aplicado acá en las dictaduras militares que han desaparecido a miles y por quienes hoy seguimos exigiendo hasta el día de hoy memoria, verdad y justicia. Y es la misma violencia que sufrimos las mujeres día a día con el patriarcado, porque hay que decir claramente que el Estado de Israel en este momento de la historia es el mayor feminicida de la historia. Y que le quita a las mujeres el básico acceso a todo lo que simboliza un mínimo de dignidad, matándolas a ellas junto a todas sus familias. Pero hoy el Estado de Israel, compañeras y compañeros, se encuentra entre una encrucijada estratégica. Después de una décadas de asumir una pose de víctima, siendo el victimario,
está siendo duramente cuestionado en este momento por toda la opinión pública a nivel internacional. Por primera vez desde que se ha fundado Israel, tenemos la posibilidad de cuestionar ante los ojos del mundo su existencia. Pero también se trata de la bancarrota de las democracias occidentales, de las democracias capitalistas. Porque ha quedado claro que la pose diplomática sostenida por años por Estados Unidos, de la supuesta democracia, ¿no?, que ellos imparten hacia el mundo, llevando civilización y democracia, es una democracia solamente al servicio de los ricos, concepto en el que jamás han entrado las grandes mayorías obreras, indígenas, migrantes y populares, concepto en el que no entran las vidas pobres y las vidas racializadas, como son las vidas de los palestinos y palestinas. Y junto a esto, además, se han caído alrededor de esto, que no es una guerra, sino un genocidio. El primero de estos mitos se trata de que es una guerra entre Israel y Hamas. Se ha demostrado que en realidad es una ocupación ilegítima del quinto estado más armado del mundo, porque eso es Israel, contra una población que ni siquiera cuenta con un estado plenamente reconocido y que ni siquiera tiene un estado conformado. Población que ejerce, compañeras y compañeros, su más básico derecho a la autodefensa, y esto se puede demostrar cuando Israel ocupa Cisjordania, donde no está Hamas, porque la expansión colonialista siempre ha tenido en su ADN mismo al sionismo. Desde la LORSI, como parte del FT, guardamos enormes diferencias estratégicas con Hamas, porque tiene un proyecto teocrático y también un proyecto económicamente nacional burgués. Sin embargo, mientras sostenemos todas estas críticas hacia Hamas, defendemos incondicionalmente el derecho a la autodefensa del pueblo palestino y rechazamos, como bien lo ha planteado Zdenka, que se categorice a Hamas como una organización terrorista, porque bajo ese rótulo es que Israel ha venido atacando a Gaza y a toda Palestina durante años. Y esto sabiendo además que Hamas, compañeras y compañeros, nunca ha sido el motivo, sino la excusa del pinche Estado de Israel para bombardear, para atacar, y eso ha quedado más claro que nunca desde el 7 de octubre. El segundo mito que se ha caído es que los palestinos son terroristas, y esto es muy importante, porque con esta realidad se ha demostrado que Occidente ha construido un estereotipo con la mirada occidental para exterminar al pueblo palestino, aspirando al control geopolítico de Estados Unidos y Europa. Y esto no se trata solamente de un prejuicio social, compañeras y compañeros, se trata de una estrategia política que debemos desmontar y mentir, porque terroristas no eran los niños de las guarderías, terroristas no eran los niños de las escuelas, terroristas no son los médicos y ese personal que ha muerto sacrificado por los bombardeos israelíes. Y el tercer mito que se ha caído en este conflicto, compañeras y compañeros, es que en mi siguiente intervención, pero nada más quiero mencionar que en el corazón del imperialismo se han desplegado enormes movilizaciones y acciones estudiantiles contra sus gobiernos que han cuestionado las relaciones de sus estados y de sus universidades con el Estado sionista, como lo deberíamos hacer acá, porque de hecho las universidades acá en Bolivia también sostienen convenios académicos con el sionismo. También tenemos ejemplos como la clase obrera, el armamento que se iba a trasladar a Israel, como lo han hecho los estibadores franceses. Tenemos a los trabajadores de Google que han parado para detener la inteligencia artificial que beneficia al sionismo. Y tenemos las amenazas recientes de las trabajadoras y trabajadores italianos que han dicho que van a bloquear todo si el sionismo ataca la flotilla Global Submut. Y hoy la esperanza, compañeras y compañeros, navega también hacia Gaza, porque transporta no solo ayuda humanitaria, esa flotilla que está navegando en este momento a romper el cerco de hambre. Esa flotilla está además conducida a cuestionar a los estados, a su inacción, a cuestionar a los gobiernos que no han roto relaciones con Israel y que siguen alimentando y financiando al sionismo. Y desde la LORSI, compañeras y compañeros, queremos contarles que tenemos el orgullo de que uno de nuestros camaradas ha zarpado en esa flotilla y que en este momento está Bruno Gilja del MDT de Brasil y de la Izquierda Diario de Brasil, camino a Gaza como vocero de la flotilla Global Submut Brasil. Compañeras y compañeros, la lucha del pueblo palestino es una tarea de toda la clase obrera y de todos los oprimidos y oprimidas a nivel global, acompañando la resistencia en su territorio. Palestina encarna nuestra lucha contra la violencia, contra todos los sistemas de explotación y opresión y todos sus agentes.
Nuestro enemigo es el mismo frente a la voracidad imperialista y colonial. Y si permitimos, compañeras y compañeros, que el imperialismo aplaste esta causa, su violencia, que se puede reeditar contra cualquiera de nosotras y nosotros, va a ser también un avance global. Por eso defender la causa palestina hoy, para todos quienes queremos un mundo distinto, es elemental, es un hecho elemental. Y esperanza de que esa causa no se caiga, de que no maten esa esperanza, es cada vida que resiste en este momento al polvorín sionista en Gaza. Por eso saludamos estas unidades de acción, saludamos que se venga masivizando el movimiento por Palestina en Bolivia. Nos ha alegrado muchísimo que en la última marcha hayamos sido casi 500 personas en las calles exigiendo también a los estados que rompan relaciones, como hemos sido el Estado de Argentina, hemos ido a protestar a la Embajada de Estados Unidos, pero creemos que es importantísimo redoblar esa solidaridad internacional, redoblar todas las acciones que podamos tomar en nuestras manos para presionar a nuestras universidades, a los estados, para incomodar al capital sionista que también está presente en Bolivia. Creemos que redoblar esa solidaridad, compañeras y compañeros, que es lo único que tiene Gaza en este momento, es la mejor arma que podemos aportar para que esta causa, que es imprescindible para la humanidad, como se llama este conversatorio, pueda tener un asidero y una victoria realmente, que es una tarea de toda la humanidad y de toda la gente que en realidad enarbola una lucha por cambiarlo todo, por cambiar este sistema que nos está arrebatando la vida de niñas, niños y niñas televisadamente todos los días. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Solo son 2 preguntas. Igual, invitar a todos los que están presentes a elaborar sus preguntas, algún comentario al final de esta segunda pregunta, que es cómo podemos contribuir desde las diversas latitudes a la victoria de la lucha del pueblo palestino contra el genocidio y la ocupación. Tiene la palabra Maya, quien nos envió un audio. Entonces pasamos a la siguiente. Esdenka, por favor, si nos puede responder la segunda pregunta. Igual tienen 10 minutos para contestarla. ¿Cómo podemos apoyar? Yo creo que este es un ejemplo muy grande. Estamos aquí reunidos en un conversatorio donde tenemos diferentes ideas, luchas. Soy musulmana, Maya es judía. Por otro lado, tenemos aquí la lucha de obreras, aquí tenemos a varias ideologías y lo que nos interesa, aunque seamos altos, bajos, negros, blancos, rojos, amarillos, etcétera, es la unidad contra, como lo decía también Violeta, un enemigo común. ¿Cómo podemos derrotar a un monstruo? Un monstruo que en mi libro lo señalo. Zipporah Minache, que es una gran senadora, ¿no? Senadora israelí, el 2006, ¿qué decía? Y manifestaba lo siguiente. Decía que todos pueden criticar a Dios, pero nunca a Israel, porque nosotros controlamos el Congreso, nosotros controlamos los medios de comunicación, nosotros controlamos el entretenimiento, nosotros como comunicadora social, como periodista, manifiesto que el lobby sionista, que es el lobby estadounidense e israelí, tienen y sustentan la capacidad de todas las empresas occidentales, las multinacionales, los oligopolios, las empresas tecnológicas, las empresas armamentistas. Eso es el lobby sionista. Y también todos los medios hegemónicos, desde la BBC, la ABC, The New York Times, Associated Press, todos aquellos, de aquí el Deber, y tantos otros, ¿no?, que puedo mencionar. ¿Y cómo? Y por eso están asesinando también a los periodistas, para que no quede rastro, ningún documento. Y por eso también han asesinado, tengo aquí también, han asesinado
a 2 periodistas de medios hegemónicos, Reuters, 2 de Associated Press. Son medios hegemónicos. Los han asesinado porque no quieren tener testigos de estos crímenes de lesa humanidad que están cometiendo. Pero ya han sido denunciados. Han sido denunciados por la Corte Penal de Justicia. No nos olvidemos que Bolivia también ha respaldado a África. Está siendo buscado Netanyahu y hasta que no se lo detenga, no vamos a estar en paz. Porque hasta que no exista paz en Palestina, no habrá paz en el mundo. El régimen israelí es el mayor violador de los derechos humanos, el mayor violador del derecho internacional. Comete crímenes de guerra porque asesina, además encarcela, detiene a menores de edad, niños de 12 años. No nos olvidemos del 2014, ¿se acuerdan de la gran leona Ahed Tamimi? Ella con toda su familia ha levantado la voz porque le dio una bofetada a un soldado israelí, porque lo estaba deteniendo a su primo que tenía 13 años. Imagínense cuántos prisioneros palestinos, la hambruna extrema, niños, 17,000 niños padecen de desnutrición infantil en este momento. Y hasta ahora nadie, ningún organismo dice basta de impunidad del régimen sionista israelí. Entonces, lo que yo creo que cómo contribuir a que cese es seguir denunciando y además no quedarse en silencio, escribir si tienes ese poder de la escritura. Por otro lado, denunciar las manifestaciones como se están haciendo y denunciar también a empresas, las transnacionales que financian, aquí en Bolivia financian este genocidio. Aquí existen empresas. Además, tengo que recalcar la concienciación, la educación, porque tenemos que boicotear en este momento a la desinformación de los medios hegemónicos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es denunciando, posteando, y que no se estén riendo de nuestros posteos, porque la deshumanización que está cometiendo el régimen israelí, obviamente, junto con el imperio, con Estados Unidos, con también, podemos así decirlo, Francia, Alemania y todos aquellos que continúan apoyando, financiando este genocidio, contribuyen a ello, ¿no? A la aniquilación, porque eso es lo que se quiere, esa conformación del gran Israel. Ahí hablo también de la educación, como el boicot, desinversión y sanciones, el BDS. La campaña del BDS en este momento, tengo colegas en España, tengo colegas en Inglaterra, en Londres, está funcionando. ¿Y cómo se hace? En primero, el boicot. No consumir Coca-Cola, aquellos productos israelíes, McDonald's, Burger King, Nivea, galletas Oreo, Adidas, Nike, todas aquellas empresas, si nosotros hacemos un listado, existen numerosas, dejar de consumir Pepsi, basta. Entonces, poco a poco es un granito de arena, de solidaridad para que decir basta a la injusticia y a la opresión. Ahora, la desinversión, continuar con estas luchas, porque sí, hay que continuar con la bandera palestina, para que caiga el sionismo, que caiga el imperialismo, es la única manera. Seguir levantando las voces de los sin voz. ¿Y cómo la desinversión? Es que hay que hablar con la rectora de esta universidad, que no quiere que se levanten las banderas, como siempre estábamos aquí, no quiere que se levanten las banderas palestinas, porque a mí me decían, cuando yo estaba invitada, dando clases en la materia de propaganda, en la carrera de comunicación el año pasado, y también hice un simposio, y me dijeron, ¿y por qué no banderas de Israel? Me dijo ella misma, ¿no? El año pasado. ¿Por qué?
no las banderas negras. Entonces, tenemos que hacer esa desinversión. ¿Cómo? Diciendo que basta de seguir auspiciando el genocidio en Palestina. Y tal vez, yo creo, dando estas charlas en centros, en colegios, desde los niños, mi hija, que ella ha convivido con niñas palestinas, porque estábamos 15 años en Asia Occidental, donde estaba también estudiando, ella tiene ya 17 años, 18 años, ella ha conocido el horror del aspecto psicológico, porque ellas están refugiadas, ¿dónde? En la República Islámica del Irán, y eso no lo dicen los medios hegemónicos. La República Islámica del Irán refugia a palestinas. He tenido compañeras libanesas, sirias, iraquíes, pakistaníes, de Nepal, del África, de Corea, y estudian. Ellas están estudiando de allá. Entonces, lo que ha hecho también mi hija es escribir. Y el 9 de octubre, cuando se recuerdan ya los 2 años del genocidio en Palestina, y el 7 de octubre los 2 años, pero el 9 de octubre lo vamos a presentar, el libro que lo ha escrito ella, una adolescente de 18 años, un poemario dedicado a la lucha y resistencia. También lo vamos a dedicar a ese día, el 9 de octubre, se recuerda la muerte de un gran compañero de nosotros, el Che Guevara. El Che Guevara vigente, que se encuentra pintado en el muro de la vergüenza, este muro que separa, el muro que está construido en Cisjordania, y se encuentra pintado el Che Guevara. El Che Guevara ha estado en Gaza y él ha visto las masacres que se ha cometido, ha estado en los centros de refugio. Entonces, el 9 de octubre, invitarlos todos a la presentación de un poemario de una adolescente, la vivencia de una adolescente, porque hemos tenido testimonios. Nosotros hemos estado con mujeres, con mis compañeras palestinas, mis hermanas, y esta lucha es que me lleva a seguir hablando y resaltar la voz de aquellas que sufren ahora las masacres. Entonces, un ejemplo son los conversatorios, el boicot, la concientización, la manifestación y el levantamiento. Y aquellos que se ríen, enseñar al mundo entero. ¿Y cómo es? En la capacitación y en la lectura. Bolivia no lee, por eso nos encontramos así. Entonces, como ha dicho Francesca Albanesa, ¿por qué no para el genocidio? ¿Por qué no cesa el genocidio? Porque es lucrativo, porque requiere las armas, estas empresas, requiere la muerte. Pero tenemos esa resistencia. Entonces, un ejemplo de resistencia es esta lucha, la resiliencia de los combatientes también de los palestinos. Es un ejemplo para nosotros. Entonces, nosotros contribuimos cada día, cada acto de solidaridad, cada acto con llevar solamente la jata palestina, ya eres y formas parte de un grito del mundo entero. Muchas gracias. Y ayúdenme a decir que viva Palestina, libre y soberana, con su capital Al-Quds, Jerusalén, porque es un estado libre y soberano. ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! Ahora pasamos a la siguiente panelista, que nos envió un audio para la siguiente pregunta. Bueno, compañeras, compañeros, intentaré de esta manera responder a la segunda ronda de preguntas. La colección fue compleja, así que por ahí mediante audio, pero bueno, no quería dejar de intervenir, que me parece una pregunta importante desde la acción, que tiene que ver con cómo podemos contribuir, digamos, justamente a luchar por el palestino contra el genocidio y la ocupación. Y en eso quería retomar un poco las palabras iniciales de la compañera también al abrir el espacio de la charla,
que tiene que ver con que para nosotros tiene que ser una acción política y organizada. Sí creo que, retomando un poco, supongo lo que continuaron hablando, pero un poco lo que habíamos intentado transmitir al principio, en muchos países del mundo, judíos, judías, nos hacemos parte de ese movimiento internacional, de esas grandes movilizaciones que vienen habiendo en distintos países de Europa, de Estados Unidos, pero también de Latinoamérica, como han sido el caso de Chile también. Bueno, en Argentina recientemente hemos hecho marchas que han sido más grandes también, pero también parte de la marcha global a Gaza que mencionaba, la que han participado compañeros también, que fue reprimida y restringida en el marco del gobierno egipcio, ¿no? Y también las flotillas que llevan ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, entre las que ahora también participa nuestro compañero Bruno, que es un trabajador no docente y militante también de nuestra organización hermana, vocero oficial también de la delegación de la Izquierda Diario de ese país, que integra la flotilla también, que están actualmente siendo parte de la flotilla Sumud, con más de 40 barcos que intentará llegar a las costas gazatíes. Pero creo, como decía él también, que lo vimos en los portuarios de Chile, de Italia, de Francia, de Grecia, de Marruecos, intentar detener los envíos de armas del Estado de Israel, y creo que ahí reside una fuerza central para desarrollar y radicalizar todo el movimiento, imponiéndole a los sindicatos de trabajadores recuperar los métodos históricos de la clase trabajadora para detener este genocidio. Y junto a los pueblos árabes levantar una lucha independiente de todos los gobiernos y de todos los estados por la libertad de Palestina desde el río hasta el mar, de la cual también obviamente son parte los miles y millones de estudiantes y jóvenes que son vanguardia en todos los países en estos procesos. Entonces creo que impulsar movilizaciones, acciones en las calles, en los distintos países del mundo coordinadamente es parte de las tareas que tenemos hoy también, así como fortalecer un gran movimiento judío antisionista en cada país, visibilizando el antisionismo no es antisemitismo, como decía hoy, y que los crímenes del Estado de Israel no representan a los judíos, justamente quienes tenemos una tradición internacionalista que nos hermana con los pueblos oprimidos. Enfrentar ideológicamente de la propaganda sionista también es parte de las tareas que tenemos, desenmascarando el prestigio que en su momento quiso sostener el Estado de Israel y que hoy está en caída libre, y sobre todo los gobiernos de derecha, como es el caso de Argentina, con Milei a la cabeza, que se alinean con Netanyahu y con el imperialismo. Visibilizarlos en las universidades, en los sindicatos, en los medios de comunicación alternativos, que son muy importantes porque son los que hoy pasan todo el tiempo la realidad de los hechos y lo que es el genocidio en tiempo real, cuando muchísimos de los medios de comunicación del mainstream no lo quieren hacer. Los artistas, los intelectuales que se suman, ¿no?, también a dar su apoyo y a una militancia muy comprometida. Entonces creo que justamente de manera independiente de las burguesías y de los partidos tradicionales, que por ejemplo en Argentina tampoco vienen jugando ningún rol en esto como es el peronismo, pero lo mismo en otros países del mundo, creo que es parte justamente de formar movimientos que permitan retomar las mejores tradiciones, como decía hoy, de una pelea internacionalista, y desde nuestra experiencia histórica decir con fuerza no en nuestro nombre. La lucha contra el sionismo es parte inseparable de la pelea contra el imperialismo y por una transformación revolucionaria de la sociedad, junto a los trabajadores y a los pueblos oprimidos de todo el mundo. Palestina libre desde el río hasta el mar. Contribuir desde las diversas latitudes en la victoria de la lucha del pueblo palestino contra el genocidio y la ocupación. En primera instancia, creo que tenemos que promover, para empezar, un cambio radical en la forma de pensar de muchas personas que están muchas veces guiadas por la desinformación. Por ejemplo, una de las principales cosas que tenemos que combatir es precisamente esa creencia de que todo empezó en octubre del 2023. Cuando no es así, ¿no? Si revisamos una cronología detallada
de los sucesos que vienen ocurriendo, podemos ver que ya en 1897, en el primer congreso del sionismo, había ya un proyecto colonizador por parte del sionismo hacia Palestina. Entonces ya desde esa fecha, desde ese año, es un proyecto colonizador. No es que simplemente ha ocurrido en octubre de 2023 y todo lo que está pasando es producto de eso, ¿no? En todo ese tiempo se han venido dando cientos de masacres, se han venido bombardeando hospitales, se han venido bombardeando aldeas, a campos de refugiados, ¿no? Entonces tenemos que ser claros al entender que esto viene de mucho más antes. Como sabemos, esto es un proyecto colonizador, ¿no? Y la colonización supone precisamente eso, la usurpación y apropiación de tierras. Y con esta usurpación también se usurpan las riquezas, se apropian de las riquezas naturales y oprimen y se someten a los pueblos. Lo que está haciendo actualmente Estados Unidos es una de las muestras, junto con Israel, es una de las muestras más brutales de la arquitectura de colonización de los pueblos. Es prácticamente tachar a todo un pueblo como una amenaza para que poder justificar de esta manera, de una manera muy cobarde, por cierto, la invasión que se está cometiendo, la usurpación de su territorio es simplemente criminal. Entonces, tenemos que crear espacios de información como este, precisamente, como lo decía Zdenka. Tenemos que crear estos espacios para poder informar a la gente y poder también informarnos nosotros de lo que está pasando realmente, ¿no? No tenemos que dejar en ningún momento de hablar de Palestina. Tenemos que hablar de Palestina también en los espacios que habitamos nosotros. Tenemos que hablar en nuestras casas, en nuestras fuentes de trabajo. Es necesario hacer esto, pues si realmente estamos comprometidos con esta lucha, si realmente nos duele todo lo que está pasando allá. Tenemos que llamar a la atención acerca de lo que está pasando en Gaza, de lo que está pasando en Palestina. ¿Cómo logramos esto? Participando de las marchas, participando de las movilizaciones, participando de las vigilias, ¿no? Nosotros como coordinadora, ya es un año que estamos saliendo con las vigilias, los viernes lo hacemos en el atrio de la universidad, ahora también lo hacemos en la Plaza San Francisco, informamos a la gente, hay coordinadoras y hay acciones también a nivel nacional. O sea, sabemos que hay acciones en Santa Cruz, en Tarija, en Sucre, en Potosí también últimamente se ha dado una acción muy importante, en Cochabamba. La coordinadora de Cochabamba desde octubre de 2023 está saliendo en vigilias. Todos los viernes infaltablemente hace sus vigilias de información, excepto el viernes que era de elecciones, entonces obviamente no ha podido, pero después solamente con esa excepción todos los viernes sale, se dan el tiempo porque todos trabajamos, todos tenemos actividades, pero se dan el tiempo los compañeros de Cochabamba para hacer estas acciones. Desde nuestras organizaciones también debemos exigir que hayan zonas libres de apartheid, es decir, que se tiene que romper con las relaciones, bueno, que Bolivia ya ha roto con las relaciones diplomáticas, pero seguimos teniendo lazos económicos. Hay empresas sionistas que están operando y que están fuertemente ligados, vaya sorpresa, con la agroindustria cruceña. Tengo el dato que nos han dado los compañeros de la OBDS, que mencionaba precisamente Zdenka, esta organización que promueve el boicot, desinversión y sanciones contra las empresas israelitas. Estas dos empresas bolivianas están autorizadas para importar productos agroquímicos de origen sionista. Son la Maiten SRL y la Agroinco SRL, que operan en Santa Cruz. Entonces tenemos que exigir romper estos lazos, o por lo menos imponer sanciones, que paguen más impuestos, pero de preferencia que se termine con esta relación, que no puedan vender sus productos aquí en Bolivia, que además sabemos que son empresas sionistas que están contaminando también campos agrícolas en Palestina, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, es algo muy preocupante, y es que esas empresas operen en Bolivia realmente es alarmante y para nosotros debería ser catastrófico. Debemos también visibilizar el apoyo internacionalista a Palestina. Tenemos que tener claro que no somos unos cuantos que estamos apoyando a Palestina, somos cientos, somos miles, somos millones de personas a nivel internacional. Este es un movimiento internacionalista, no es un movimiento aislado, que están accionando a pesar de las amenazas de su gobierno, a pesar de las sanciones, a pesar de las restricciones que se les imponen, porque hay muchos países donde manejar la bandera palestina está penado. Muchos compañeros han sido encarcelados por protestar a favor de Palestina, y esas cosas se tienen que denunciar, pero a pesar de eso seguimos manifestándonos, seguimos con la causa. Entonces eso es muy importante. También tenemos que visibilizar que este apoyo internacionalista está navegando hacia Gaza con la flotilla Sumut,
es que en árabe significa perseverancia. Y esa es también la perseverancia que tenemos que adoptar nosotros en nuestras luchas. Son alrededor de 44 países que están representados en más de 300 activistas, entre los cuales están personas muy importantes como Greta Thunberg, Liam Cunningham, que es el actor de Juego de Tronos, Mark Ruffalo, el nieto de Nelson Mandela, también está Luis Tosar, que es un actor español que tiene 3 premios Goya, y tenemos también, bueno, tengo el orgullo de decir que está el compañero diputado Juan Carlos Giordano, que es de mi corriente de la UITSI, y está también el compañero dirigente también de la UITSI, Ezequiel Pericín, y también un compañero turco se está uniendo a la flotilla, ¿no? Entonces, todo esto con el fin de romper este cerco criminal que está imponiendo el sionismo a Gaza, que no permite el ingreso de alimentos, que no permite el ingreso de medicinas, que no permite el ingreso de lo más básico, ¿no? Y además el sionismo tiene el cinismo de decir que son terroristas los que están yendo ahí, ¿no? Que son terroristas y que van a intervenir la flotilla y que además que los van a agarrar a todos los miembros de la flotilla y que no los van a liberar en horas ni en días, sino que los van a tener presos y que los van a tener en las peores condiciones. Se da el lujo de hacer eso. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos terroristas? Si bombardear escuelas, si matar a niños de sed, de hambre, si jugar tiro al blanco con gente que está desesperada tratando de conseguir alimentos, sin importarles si son niños, sin importarles si son madres de familia, no es terrorismo. Entonces, ¿quién es el verdadero terrorista? Entonces es importante este apoyo desde donde estemos a todas las acciones que se hagan a favor del pueblo palestino. Es esa la unidad del pueblo trabajador que tenemos que alentar y que tiene que primar. Sabemos que tenemos muchas diferencias, entre corrientes hay diferencias, pero es importante esta unidad que se está dando por el pueblo palestino. Es esta unidad del pueblo trabajador lo que va a poder sentar las bases para la victoria en Palestina. En España ya se está dando, ¿no? En España estamos viendo cómo la acción de cientos de miles de personas trabajadoras está pudiendo poner en jaque las calles. Han tenido que paralizar una importante competición ciclística y están poniendo adelante el nombre de Palestina. Entonces, el gobierno de España, por este tipo de acciones que hay, está tomando acciones en contra de Israel, pero como sabemos, no es que Sánchez sea buena gente, ¿no? Es por todas estas movilizaciones que están desestabilizando a España, y es por eso que se está pronunciando el presidente Sánchez y está haciendo estas acciones. Entonces, sabemos que esa es una muestra clara de que la movilización del pueblo trabajador, de todas las organizaciones unidas, puede hacer cambios sumamente importantes y puede afectar de manera positiva hacia la liberación de Palestina. Porque tenemos la plena confianza de que Palestina va a ser libre. Y más temprano que tarde, Palestina va a lograr su libertad. Gracias. Bien. A ver, primero, para responder esta pregunta, yo quisiera partir brevemente revisando un poco la situación internacional en la que se está asignando el genocidio, ¿no? Como sabemos, el imperialismo estadounidense ha redoblado, compañeras y compañeros, su carrera para recobrar su hegemonía a nivel global. En esta disputa que tienen con China y con Rusia, y han dado un salto enorme desde el ascenso del nefasto de Trump a la presidencia, ¿no? Eso implica una violencia absolutamente abyecta que se expresa en Palestina como mejor ejemplo. Pero ojo, compañeras y compañeros, que en Bolivia esa fuerza injerencista, bueno, lo pongo entre paréntesis, pero también nos ha dado una probada reciente en lo que han sido las masacres de Sacaba y de Sencate el 2019, durante un golpe de Estado aquí, cívico, militar, policial y clerical, ¿no? Que no ha estado lejos de ser alentado por Estados Unidos, en alianza con las oligarquías locales, y que ha tenido el objetivo no de golpear sobre la cúpula del MAS, que ha terminado saliendo corriendo del país, sino que ha sido un golpe contra el pueblo trabajador y empobrecido, que nuevamente ha puesto el pecho a la bala, ¿no? Y en Europa, a la par, siguiendo con el contexto internacional, se ha entrado en una lógica militarista desde la guerra de Ucrania, y que se ha intensificado mucho más ahora con el genocidio.
Y mientras en cada latitud del mundo vemos estos avances de la extrema derecha, como Trump, ¿no?, en Estados Unidos, Milei acá en América Latina, siendo además Netanyahu la vanguardia de todo este bloque reaccionario a nivel internacional, también vemos importantísimos focos de resistencia a nivel global. Y lo menciono en este punto y en esta pregunta porque la lucha internacional por Palestina es la primera línea, compañeras y compañeros, la primera fila, ¿no?, frente a esta resistencia reaccionaria, derechista, que viene por todo y que quiere arrasar contra todas nuestras conquistas a nivel global. Y los ejemplos que hemos mencionado, todas las compañeras que están acá, sobre la movilización de estudiantes, de trabajadores, de artistas, de judíos que dicen no en mi nombre, etcétera, son importantísimos. Porque la lucha de Palestina hoy cuenta con la voz internacional de la clase obrera y de todos los sectores oprimidos del mundo como su principal arma, compañeras y compañeros, contra la complicidad de los estados que sostienen material y políticamente el genocidio. Y hablamos de que esta fuerza no solo se ha desplegado en Estados Unidos y Europa, que han sido de los países donde más se ha cuestionado a sus propios gobiernos y estados locales, ¿no? De hecho, me gusta mucho esta intervención que ha tenido Sian Kuti, que es un músico negro, ¿no?, que ha ido a un concierto y les ha dicho a los europeos: ustedes quieren salvar al Congo del imperialismo, ustedes quieren salvar a África, ustedes quieren salvar a Palestina del imperialismo, tienen que salvar a Europa del imperialismo, porque también salvando a Europa del imperialismo van a salvar y van a contribuir a la lucha palestina. Eso entendemos nosotras y nosotros desde la LORSI como internacionalismo proletario y como la lucha internacional de las oprimidas y oprimidos. Y en este punto, compañeras y compañeros, me permito además hablar de los aportes y de las distintas estrategias, así como lo ha mencionado Cuyen, que vienen desplegándose a nivel internacional, ¿no?, que en Argentina, por ejemplo, han permitido y están teniendo resultados, aunque no sean los resultados que queramos ver en este momento, porque todas y todos quisiéramos ver el fin al genocidio, pero el hecho de que Milei no llegue a territorio argentino, ¿no?, en concreto, que se ha conseguido hace unos pocos días, es producto de la movilización, de esa movilización que ha frenado, ¿no?, que Netanyahu llegue a Argentina. La movilización la ha frenado, ¿no?, la ha frenado con la gente y las masas en las calles, rechazando esta alianza entre Milei y Netanyahu, ¿no?, y la complicidad eminente de este gobierno con el Estado de Israel. Les quiero contar que desde la fracción trotskista, que es la corriente en la que milito como parte de la izquierda Diario Bolivia, de Pañes Rosas y de la Liga Obrera Revolucionaria, hemos estado alentando diversas iniciativas, además, con la perspectiva, sobre todo, que nos parece fundamental, hablando de este punto de qué podemos hacer por Palestina, de desarrollar la masividad y autoorganización del movimiento por Palestina, con un programa que enfrente a los gobiernos imperialistas como sostén clave del Estado sionista de Israel. Y esto lo hemos hecho en todos los estados en los que estamos, en todos los países en los que estamos presentes, estando nuestra corriente en 14 países a nivel internacional. Pero también para aportar a que el movimiento estudiantil en estos mismos países, así como tratando de que impulsemos un movimiento estudiantil en Bolivia, adopte una perspectiva combativa y antiimperialista. Y que la clase trabajadora, compañeras y compañeros, intervenga con sus propios métodos de lucha, que eso nos parece fundamental. Es decir, como lo han hecho los estibadores franceses, como está amenazando en este momento la clase obrera italiana, impedir que llegue el armamento a Israel. Nuestra corriente, de hecho, nuestro compañero Anas Kassif, que es un obrero ferroviario francés, ha sido preso por alentar a las huelgas y por alentar la solidaridad con Palestina desde el Estado francés. También nuestro compañero en Alemania, que es un enfermero agredido por el sionismo, ha sido procesado por el Estado alemán por solidarizarse con la causa palestina. Y hoy, como les comentábamos, también nuestro compañero Bruno Gilja, del MDT de Brasil, está acompañando la flotilla global Sumut contra el cerco de hambre como parte de la Red Internacional de la Izquierda Diario, que son iniciativas que nos parecen fundamentales. Y todo esto para impulsar la mayor acción de solidaridad internacional activa, no solo nominal como lo han hecho los estados, activa con el pueblo palestino. Pero también creemos, compañeras y compañeros,
que es clave preguntarnos con qué perspectiva podemos hacer efectiva la lucha por una Palestina libre después de 75 años de ocupación sionista. Y en ese sentido consideramos clave también aportar en las discusiones como aquellas posiciones que plantean la vía de los dos estados, y en eso tengo pleno acuerdo con lo que dice Lesdenka, es decir, que sería posible una Palestina libre mientras exista el Estado de Israel. La historia misma ha demostrado, compañeras y compañeros, que esto es una ficción, porque Israel tiene en su ADN mismo el expansionismo y el supremacismo para exterminar el pueblo palestino. Por ello creemos, desde la LORSI, que es fundamental la extinción del Estado de Israel. Y cuando decimos esto, se cree muchas veces que queremos eliminar a los judíos. Eso no es así. Cuando planteamos la extinción del Estado de Israel, así como su creación ha sido artificial, planteamos su desmontaje institucional, político, económico y militar, porque no hay otra forma, compañeras y compañeros, de que pueda existir una Palestina libre y que vuelvan las y los palestinos a su territorio en una convivencia armónica con los judíos, mientras exista este enclave imperialista en Medio Oriente. Creemos también que el movimiento por Palestina libre tampoco puede depositar, compañeras y compañeros, a nivel global, ninguna confianza en los gobiernos nacionalistas burgueses árabes de la región, pues después de 2 años de genocidio en todas sus variantes, han demostrado estos gobiernos, Egipto, Irán, toditos, no tener la intencionalidad de detener materialmente a Israel. ¿Por qué no están deteniendo en este momento con toda la fuerza que tienen en sus estados a Israel? Por lo que creemos que la liberación de Palestina solo va a venir de una fuerza desde abajo, y es lo que alentamos también como corriente internacional, que imponga esta salida a los estados, que presione a sus estados para que puedan apoyar materialmente y efectivamente a Palestina. Pero también porque toda la clase obrera de Medio Oriente, Palestina, de Irán, de todos los países que están siendo atacados por Israel, puedan unirse contra la inacción de estas burguesías locales nacionalistas, pero también contra el sionismo. Creemos que la salida solo va a venir desde abajo. Por esto consideramos, compañeras y compañeros, que Palestina solo va a ser libre con una perspectiva realmente antiimperialista. No hay otra posibilidad para Palestina, porque es el imperialismo el directo opresor de las y los palestinos, y el que ha financiado y ejecutado el montaje de este estado asesino. Por eso, para nosotras y nosotros, pelear por una Palestina libre significa pelear por una Palestina única, libre, laica, obrera y socialista, donde puedan convivir armónicamente árabes y judíos. Y esto, como lo decía, solo puede ser garantizado desde abajo. Así como la unidad de la clase obrera y los sectores oprimidos a nivel global contra los estados que financian o silencian se silencia frente a esta masacre. Y esto que parece un horizonte utópico, compañeras y compañeros, la causa palestina está logrando que se germine, porque las movilizaciones hoy, y quizás ese ha sido el costo que ha tenido que tener este pequeño avance para la humanidad, porque en las movilizaciones hoy por Palestina se está levantando la causa antiimperialista, porque todas y todos saben que sus gobiernos y estas democracias occidentales, que no son democracias para todos, que son democracias para los ricos, están financiando este genocidio. En ese marco creemos indispensable fortalecer y alentar estas unidades de acción que venimos sosteniendo. Como bien lo planteó las compañeras, es un panel muy heterogéneo, con distintas posiciones, y creemos que en el marco de discutir nuestras diferencias podemos hacer unidades de acción. Y si bien en Bolivia en particular hemos roto relaciones con el Estado de Israel, esto no es una garantía de nada, como ya lo decía Lacuyen, porque personajes como Tuto quieren restablecer relaciones diplomáticas y no podemos permitirlo, compañeras y compañeros. Por eso creemos que es indispensable plantear en todos los espacios donde vayamos ningún restablecimiento de relaciones con el Estado de Israel, pero además la ruptura de relaciones comerciales con todo el capital sionista, con todas las consideraciones que ha planteado Cuyen. También creemos que es indispensable militar en las universidades por toda la ruptura de asocios académicos con Israel y exigir al Estado boliviano, compañeras y compañeros, mayor compromiso con toda acción internacional por Palestina. Y eso significa, por ejemplo, que cumpla mínimamente con cosas elementales como la repatriación
de la familia de Refat Altama, que en este momento está en Palestina exigiendo hace 2 años ser repatriado con su familia con 5 niños. El Estado boliviano se ha conformado con romper formalmente relaciones, ha mantenido los capitales sionistas y ni siquiera está ayudando a las familias palestinas a retornar de Bolivia. Y quisiera finalizar, compañeras y compañeros, compartiendo un poema de Marwan Makoul, que es un poeta palestino, que plantea lo siguiente: para escribir poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Compañeras y compañeros, ese bombardeo hoy retumba en Gaza, pero también ha empezado a retumbar en todo el mundo, haciendo que muchas y muchos no puedan ignorar este genocidio y vivir bajo la indiferencia. Hacer que los pájaros se puedan volver a escuchar para las infancias y todas las personas en Palestina es una tarea internacionalista nuestra y de toda la humanidad. Palestina solo nos tiene a nosotros fuera de Gaza como su principal arma frente a este genocidio. Y por eso es importante que redoblemos la solidaridad internacional para decir alto a esta masacre que se está cobrando la vida de niñas, niños, mujeres, ancianos todos los días. Porque si gana Palestina, compañeras y compañeros, va a triunfar la causa de la humanidad contra la violencia imperialista, patriarcal, racista y colonial, de la que también nosotras y nosotros hemos sido víctimas en este territorio. Gracias. Yo voy a esperar así medio rápido. ¿Cómo podemos contribuir desde las diversas latitudes? Creo que es importante. Creo que es importante no dejar de nombrar el genocidio, no dejar de nombrar la muerte, no dejar de nombrar la impunidad. Creo que hemos repetido mucho la palabra genocidio porque eso es lo que es. Porque no hay que decirlo de ninguna otra manera, porque es un genocidio, es una masacre, están matando a las guaguas, están matando a las mujeres. Como decía la Violeta, es un feminicidio. Y además, este genocidio es para que crezcan los grandes negocios, las transnacionales. Y para eso creo que es importante las acciones de presión a los estados, porque, como lo decían las compañeras, lo que han hecho es... Lo que han hecho es romper en palabras. Bolivia ha roto en palabras, pero no ha habido sanciones. La declaración de Petro en Colombia de romper con Israel también ha sido en palabras, pero no ha habido sanciones, mientras México le sigue comprando armas a Israel. Entonces no puede ser que los estados... Bueno, no creo que así nomás, porque se doble. Entonces es necesario seguir jodiendo a los estados, porque son los estados los que solo en palabras están rompiendo con Israel, pero no hay sanciones. Y es necesario sancionar a Israel. Y para eso también tenemos que salir a las calles, ¿no? Como nos han enseñado muchos estudiantes en el mundo, ¿no? Que a pesar de que los han detenido, las han detenido, han seguido parando, han seguido movilizándose. Aquí no puede ser una excepción. Pero tampoco puede frenarnos. Si la UNSI, María Eugenia, no quiere hacerlo, tenemos que salir a las calles o tenemos que volver a tomar la UNSA para poder denunciar lo que está pasando en Palestina. Porque tenemos una responsabilidad. Como hemos sabido ser responsables con la memoria del genocidio que hemos tenido aquí en Abya Yala, tenemos que ser responsables con la memoria de Palestina. Porque ese es el mundo, porque no vamos a creer en sus fronteras, porque solo a los estados les conviene las fronteras, porque hoy hemos visto como ejemplo el movimiento feminista que se reinventa, se reivindica, porque no hay una marcha donde no griten Palestina libre. Por eso luchar es importante, por eso luchar sirve, por eso las fronteras nos sirven, por eso hoy Palestina nos ha demostrado que resistir va a trascender todas las fronteras, porque ha llegado hasta aquí.